El Libro de los Muertos es uno de los textos funerarios más famosos del antiguo Egipto. Contrario a lo que su nombre podría sugerir, no es un solo libro, sino una colección de textos escritos en papiros o inscritos en las paredes de las tumbas. Estos textos estaban destinados a guiar al difunto en su viaje por el inframundo y ayudarlo a alcanzar la vida eterna. El propósito principal del Libro de los Muertos era proporcionar al difunto instrucciones, hechizos y fórmulas mágicas que le ayudarían a superar los peligros y desafíos que encontraría en su viaje después de la muerte. Estos peligros incluían pruebas ante diferentes deidades, como el juicio de Osiris, en el que el corazón del difunto era pesado en una balanza contra la pluma de la verdad para determinar si había vivido una vida justa y virtuosa. Aunque originalmente estaba reservado para la élite, con el tiempo, versiones más simples del Libro de los Muertos se volvieron accesibles para una gama más amplia de la sociedad egipcia. Sin embargo, los ejemplares más elaborados estaban reservados para aquellos que podían permitirse encargar copias personalizadas con sus propios nombres y detalles específicos. En resumen, el Libro de los Muertos era una guía espiritual y mágica para el viaje después de la muerte en la cosmovisión egipcia, destinada a asegurar la supervivencia y el bienestar del difunto en el más allá. La práctica de la momificación en el antiguo Egipto fue un proceso meticuloso y altamente ritualizado que se realizaba con el fin de preservar los cuerpos para la vida después de la muerte, que los egipcios creían que era una parte fundamental de la existencia. Aquí hay más detalles sobre este fascinante proceso. Proceso de momificación. La momificación egipcia era un proceso complejo que generalmente implicaba varias etapas. Primero, el cuerpo era limpiado y desinfectado con agua y natrón, un compuesto natural que actuaba como un agente de deshidratación y conservación. Luego, se extraían los órganos internos a través de una incisión en el costado del cuerpo. Estos órganos, excepto el corazón, que se consideraba el asiento del alma y se dejaba en su lugar, se conservaban en vasijas canopas. Después de la extracción de los órganos, el cuerpo se rellenaba con materiales como lino y resina para mantener su forma. Conservación de órganos en vasijas canopas. Los órganos internos extraídos durante el proceso de momificación, como el hígado, los pulmones, los intestinos y el estómago, se colocaban en vasijas canopas. Estas vasijas eran generalmente 4, cada una representando a uno de los 4 hijos de Horus, quienes eran los protectores de los órganos. Cada una de estas vasijas tenía una tapa con forma de cabeza de uno de los hijos de Horus: Im-Seti, con cabeza humana, que guardaba el hígado; Duamutef, con cabeza de chacal, que guardaba los intestinos; Hapi, con cabeza de babuino, que guardaba los pulmones; y Quebe-Senuef, con cabeza de halcón, que guardaba el estómago. Significado religioso y espiritual. La conservación de los órganos y su colocación en vasijas cánopas estaba imbuida de un profundo significado religioso-espiritual para los antiguos egipcios. Se creía que preservar los órganos y asegurar su protección por parte de los dioses aseguraría la integridad física y espiritual del difunto en la vida después de la muerte. Ritualización y simbolismo. Cada paso del proceso de momificación, incluida la conservación de los órganos en las vasijas canopas, estaba rodeado de rituales y simbolismo. Los sacerdotes encargados de realizar la momificación seguían estrictas normas y ceremonias para garantizar el éxito del proceso y la protección del alma del difunto en su viaje al más allá. En conjunto, la práctica de la momificación y la conservación de órganos en vasijas canopas revela la profundidad de la cosmovisión egipcia y su enfoque meticuloso hacia la preparación para la vida después de la muerte. Magia y superstición. Los egipcios tenían una fuerte creencia en la magia y lo sobrenatural. Practicaban rituales y hechizos para protegerse del mal, curar enfermedades y asegurar el favor de los dioses. Los amuletos y talismanes también eran comunes y se creía que tenían poderes protectores. La magia y la superstición desempeñaron un papel significativo en la vida cotidiana y la religión del antiguo Egipto. Hechizos y rituales mágicos. Los antiguos egipcios creían en la existencia de fuerzas sobrenaturales que podían influir en sus vidas tanto de manera positiva como negativa.
Para protegerse del mal, curar enfermedades o influir en eventos futuros, los egipcios practicaban diversos rituales y hechizos mágicos. Estos rituales podían implicar el uso de palabras, gestos, objetos ritualizados, como amuletos, o la intervención de sacerdotes especializados en el conocimiento de lo mágico. Amuletos y talismanes. Los amuletos y talismanes eran objetos considerados poseedores de poderes protectores o beneficiosos. Se creía que estos objetos tenían la capacidad de repeler el mal, proporcionar protección divina, promover la salud y la fertilidad o atraer la buena fortuna. Algunos amuletos comunes incluían el ojo de Horus, el Ankh, símbolo de vida, el escarabajo, símbolo de resurrección, y la serpiente Uraeus, símbolo de protección real. Hechizos mágicos escritos. Los egipcios también creían en el poder de las palabras escritas y los textos mágicos. Se han encontrado numerosos textos mágicos, como los llamados textos de los sarcófagos, inscritos en tumbas y sarcófagos, que se suponía que proporcionaban protección y ayuda en el más allá. Además, existían libros de hechizos y fórmulas mágicas, como el libro de los muertos, que se utilizaban durante los rituales funerarios y en la vida diaria para influir en el mundo espiritual. Sacerdotes y prácticas mágicas. Los sacerdotes egipcios tenían un papel importante en la práctica de la magia y los rituales religiosos. Poseían conocimientos especiales sobre los dioses, los rituales y las fórmulas mágicas, y se encargaban de realizar ceremonias para influir en el mundo espiritual y garantizar el favor divino. Los sacerdotes también eran responsables de la fabricación y consagración de amuletos y talismanes. En resumen, la magia y la superstición desempeñaron un papel central en la cosmovisión egipcia, donde se creía en la influencia de fuerzas sobrenaturales en la vida cotidiana y se practicaban rituales y hechizos para protegerse, curar enfermedades y asegurar el favor de los dioses. Los amuletos, talismanes y textos mágicos eran elementos importantes en estas prácticas, y los sacerdotes desempeñaban un papel fundamental en su ejecución. La evidencia concreta de prácticas de sacrificio humano en el antiguo Egipto es limitada y controvertida, pero hay algunas teorías e indicios que sugieren la posibilidad de que hayan ocurrido en ciertas circunstancias. Evidencia arqueológica. Aunque no se han encontrado pruebas definitivas de sacrificios humanos en el antiguo Egipto, se han descubierto restos humanos en algunas tumbas y sitios arqueológicos que podrían indicar la posibilidad de sacrificios. Relatos históricos. Algunos textos antiguos, como los relatos de historiadores griegos como Heródoto, mencionan la posibilidad de sacrificios humanos en el antiguo Egipto. Heródoto, por ejemplo, escribió sobre un rito que involucraba el sacrificio de jóvenes para calmar la ira de ciertos dioses. Contexto cultural y religioso. La religión egipcia estaba llena de rituales complejos y creencias en la necesidad de asegurar el favor de los dioses. En algunos casos, se cree que los egipcios podrían haber considerado el sacrificio humano como un medio para apaciguar a los dioses o como parte de un ritual para garantizar el éxito de proyectos monumentales o importantes como la construcción de tumbas reales. Situaciones extremas. Se especula que los sacrificios humanos podrían haber ocurrido en circunstancias excepcionales, como durante periodos de crisis, guerra o eventos naturales catastróficos, cuando los egipcios buscaban desesperadamente la intervención divina para asegurar la supervivencia o la estabilidad del reino. Es importante tener en cuenta que la evidencia de sacrificios humanos en el antiguo Egipto es escasa y controvertida, y muchas de las teorías al respecto están sujetas a debate entre los expertos en egiptología. Aunque se han encontrado restos humanos en algunos contextos que podrían sugerir la posibilidad de sacrificios, no hay un consenso definitivo sobre la extensión o la naturaleza de esta práctica en la antigua civilización egipcia. Culto a los muertos. Los egipcios tenían una profunda creencia en la vida después de la muerte y dedicaban una gran cantidad de recursos y esfuerzos a prepararse para ella. Creían que el alma, Ba, y la fuerza vital, Ka, del difunto debían ser preservadas y protegidas para asegurar una existencia feliz en el más allá. Esta creencia dio lugar a prácticas de momificación, construcción de tumbas y elaborados rituales funerarios. Templos y sacerdotes. La adoración a los dioses se llevaba a cabo principalmente en templos dedicados a cada deidad, donde sacerdotes y sacerdotisas realizaban rituales y ceremonias en nombre del pueblo.
La religión egipcia tenía una compleja cosmología y mitología que explicaba el origen del universo, la creación del mundo y el papel de los dioses en la vida humana.